Señor, habla en esta hora. Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vayamos allá a Juan 9, comenzando con el versículo 1. Y dice lo siguiente. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Mis hermanos, aquí podemos ver que a lo que el apóstol Juan se refiere cuando dice ciego de nacimiento es una condición aparentemente sin esperanza. Este hombre era un adulto que toda su vida había sido o estado ciego. Y dice ahí, al final dice que Jesús vio a un hombre. Jesús lo miró. ¿Y por qué a él? ¿Por qué es que Jesús lo miró a él? Jesús, mis amados, bien pudo haber puesto su mirada en un hombre fuerte, formal, con mucha buena influencia, con sus 5 sentidos perfectamente bien. Pero aquí dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Bueno, primera carta a los Corintios, vamos a ver qué es lo que dice ahí. Capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Ya con los estudios que hemos tenido los miércoles pasados, hemos visto que Jesús también sanó a otro hombre ciego, Bartimeo. También sanó a la suegra de Pedro. Dice así, primera a los Corintios 1, 26 al 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí él está hablando de quiénes, de los creyentes en Corinto. Él está diciendo que pues su vocación de ellos no sea que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo más vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Acaso, mis amados, tú y yo teníamos algún buen mérito, algo que Dios quizás dijo, mira, este tiene esto, este talento, yo lo voy a escoger a él, lo voy a llamar para que me sirva? ¿Quién de aquí cree o piensa que Dios por eso te salvó? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a Dios le plació salvarnos. Es lo que dice ahí, y Pablo se refiere aquí a los creyentes de Corinto. Él les dice claramente que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Y qué más? Dice también, y de lo más vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Y aquí dice claramente que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, lo más despreciado del mundo quizás. A un hombre que quizás él pedía una limosna, estaba ahí mendigando, y quizás muchos lo miraban y lo tenían como por poca cosa. Pero Jesús dice, y lo vio a él. Versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí vemos que ahora sus discípulos le preguntan a Jesús, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué es que este hombre está ciego, Rabí? ¿Es por el pecado de sus padres o es por el pecado de él? ¿Por qué? Bueno, en la tradición judía, la idea de que los hijos sean castigados por los pecados de los padres es un tema complejo con diferentes interpretaciones, pero generalmente se considera que cada individuo es responsable de sus propias acciones y no es castigado por los pecados de sus antepasados. Eso es lo que ellos pensaban, que si los padres
pecaban, que los hijos iban a ser castigados por los pecados que habían cometido los padres. Eso es lo que ellos pensaban. Pero sin embargo, también hay pasajes que parecen contradecir esta idea. Por ejemplo, vayamos a Éxodo. Éxodo 34. Y muchos toman este texto para decir, mira, aquí Dios castiga a los hijos por causa de los pecados de los padres. Éxodo 34, versículos 6 al 7. Dice lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí es donde muchos dicen, mira, Dios va a castigar al hijo por los pecados cometidos de los padres. No importa si el hijo sea tan malvado como sus padres, pero ciertamente será castigado. Pero eso no es lo que quiere decir este versículo. Sin duda alguna, la justicia divina requiere que el pecado reciba el debido castigo. Al leer este texto, debemos entender que Dios no castiga a nadie por el pecado de sus padres, excepto por el pecado que hemos engendrado de Adán. Dios va a castigar a todo aquel ser humano que muera sin Cristo por el pecado original que ha engendrado de Adán. Así que lo que este texto nos está diciendo es que los hijos usualmente imitan ¿a quiénes? A los padres. Si los padres son murmuradores, si los padres son maldicientes, pues esos hijos van a imitar lo que ellos vean de sus padres. Y por esa razón es que Dios va a castigar a cada individuo por sus propias acciones. Unos padres que sean ateos tendrán hijos y casi siempre los hijos van a ser también del mismo pensamiento, van a ser ateos. Yo he conocido a muchos que se dicen ser ateos y les pregunto, ¿por qué tú eres ateo? Bueno, mis padres son ateos, ellos no creen en Dios, en la religión, porque dicen que la Biblia fue escrita por el hombre, por el ser humano, para tener dominio sobre la civilización, pueblos. Bueno, muchos sí han tomado la Biblia, la palabra de Dios, para ellos tener dominio sobre sus comunidades, otros seres humanos, pero a eso se refiere el texto en Éxodo 34:7, que tanto como los padres pecan, los padres son de ejemplo para los hijos y por ende los hijos van a practicar lo mismo. Pero sabemos que si los padres son personas maldicientes, que cometen una y otra vez multitud de pecados, pero si los hijos llegan a conocer a Cristo Jesús, supongamos esa cadena ahí se rompe. Ellos vienen a ser salvos. Dios no los va a castigar a ellos porque han creído en Jesucristo. Pero a eso se refiere este versículo. Pero aquí lo que los discípulos hicieron era que ellos sacaron una conclusión precipitada sobre las discapacidades o juicios que caen sobre las personas. Ese era el pensamiento de ellos, porque como les digo, eso era lo que los judíos pensaban y esa era su tradición, esos eran sus pensamientos de ellos. Y por esa razón les preguntan ellos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos pensaban eso, tenían esa idea. Recuerden Job, sus amigos pensaron que lo que le había sucedido a Job era porque él había pecado y no fue así. Job perdió todo, no porque él
hubiese cometido algún pecado, sino porque Dios lo permitió, ¿sí o no? Dios lo permitió. Así que los discípulos sacaron sus propias conclusiones y eso los llevó a juzgar injustamente a Job. Los amigos de Job, perdón. Ellos le decían, arrepiéntete. ¿Qué hiciste para que hayas perdido familia, ganado, todo lo que tenías? ¿Qué hiciste? Mis amados, nosotros debemos guardarnos de no ser prejuiciosos, de no prejuzgar antes de conocer una verdad. Eso es muy fácil de hacer, ¿sí o no? Siempre cuando miramos que algo le sucede a una persona, luego decimos, de seguro hiciste esto, o de seguro hiciste el otro. Y sacamos conclusiones erróneas y nos hacemos nuestras ideas y pensamientos y decimos, por eso le pasó eso, cuando no es el caso. Y muchos creyentes hoy en día, cuando Dios aflige a un creyente o lo pasa por una prueba, ¿qué es lo que luego dicen otros hermanos, otros cristianos? De seguro está en pecado. De seguro es una disciplina de Dios. Luego estamos igual que los discípulos de Jesús. De seguro pecó. De seguro hizo esto, por eso Dios lo está castigando. Y mis amados, a veces no sabemos si es una prueba, algo que Dios está permitiendo para formar a tal hermano, a tal hermana. Y llegamos a ser iguales que los discípulos. Así que ahí dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Versículo 3, ahí de Juan 9. Dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí Jesús les responde para hacerles ver que ellos estaban tan equivocados, que Dios había formado a este hombre en el vientre de su madre para que él naciera ciego, para después tener este encuentro con Jesús mismo y poder manifestar las obras del Padre, para poder manifestar el poder, la autoridad que Dios le había dado a Jesús. Versículo 4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús dice que le es necesario hacer las obras del que le envió. ¿Cuáles obras? ¿Qué es lo que venimos mirando miércoles tras miércoles? Estamos estudiando encuentros con Jesús. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo con las personas con las que él se encontraba? Salvándolas y qué más, y sanando. Vayamos a Lucas capítulo 4. Lucas 4, 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí está diciendo Jesús a lo que él vino. Y eso pues lo dijo el profeta Isaías en Isaías 61, versículos 1 al 2. Ahí está lo que Cristo tenía que venir a manifestar. Las obras del que lo envió. A estas obras se refiere Jesús. Dice que él ha venido a hacer todo esto. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Cristo, ese fue su ministerio. Y dice, tanto como el amanecer llega a la noche y cuando el hombre duerme a su tiempo, la hora ha llegado para yo hacer tales obras. Es lo que está diciendo ahí en Juan 9, versículo 4. Así que Jesús aquí les dice a ellos que le es necesario hacer estas obras. Y por esa razón es que todo eso, como he dicho, ya estuvo orquestado por Dios mismo. Y Jesús bien sabía que él tenía que ir y pasar por ahí y ver a este hombre, a este ciego. Iba con un propósito. Y como dije, él pudo haber puesto su mirada en muchos hombres más que estuvieran perfectos de salud, sin defecto. Pero él una y otra vez vino y se encontró con pescadores. ¿Con quién más? Con otro ciego, con Bartimeo. Vino a sanar a la suegra de Pedro. Y él también libertó a aquel hombre con un espíritu inmundo. Echó fuera. Con tan solo decir, sal de él. Y salió. Versículo 5 ahí de Juan 9. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que Cristo iba a hacer todo esto estando en el mundo. Y él dice que él es la luz del mundo. Jesús ciertamente era la luz que vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es lo que dice Juan 3:19. Él mismo se dice que él era la luz. Pero también dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Es lo que está diciendo ahí. Ahora vayamos a Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí vemos que aquí y en el capítulo 9 Jesús dice lo mismo, que Él es la luz. No hay otra luz. Él es quien alumbra los ojos de los pecadores, de los que están ciegos, mis amados, y los hace ver. Hace ver. Y dice que Él es la luz del mundo, el que le sigue a Él ya no andará más en tinieblas. Ya no andará más viviendo como antes vivía, sino que tendrá la luz de la vida. Lo tendrá a Él. Pero aquí Jesús hace una declaración de que Él iba a iluminar el alma de este ciego y le iba a dar vista. Ahí en Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Aquí vemos que Jesús ahora está obrando su milagro. Está haciendo algo para darle vista a este ciego. Dice que él escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Esto fue uno de los métodos que Jesús usó para sanar y un gesto asociado con la vergüenza. ¿Se imaginan que alguien mirara que Jesús escupe en tierra y hace lodo y después le pone ese lodo en los ojos de alguien más? Alguien diría, qué asqueroso, ¿no? Pero ese era un acto quizás como de vergüenza. ¿Por qué lo hizo Jesús así? No sabemos. Versículo 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí vemos
Así que el estanque era una cisterna con aguas que salían de una peña de Jerusalén, pero el ciego fue y obedeció a Cristo, regresó viendo, regresó viendo. No porque el lodo o la cisterna tuvieran algún poder milagroso, sino que por la obediencia del hombre al ir y lavarse es que fue sanado. Esto fue el sello distintivo de que el Cristo había llegado. Ahí se había cumplido lo que Cristo dijo en Lucas 4, como leímos. Todo eso se tenía que hacer para que miraran que el Cristo había llegado, que el Mesías, de quien los profetas anunciaron, había llegado. Y él vino a hacer muchas buenas obras. Pero este hombre aquí le obedeció, fue, se lavó y regresó viendo. ¿No te pasó a ti lo mismo, hermano o hermana? Gracias a Dios que Él nos quitó la ceguera espiritual al momento de haber nacido de nuevo. Antes no mirábamos las cosas de Dios como las vemos ahora, ¿o sí? Antes de mi conversión, les soy sincero, el día que yo sentí que nací de nuevo, y gloria a Cristo, porque yo y mi esposa fue el mismo día, estábamos afuera y escuchábamos los pajaritos cantar y mirábamos los árboles, la naturaleza, y la mirábamos muy diferente, como nunca lo hemos hecho. Es algo que Dios hace. Y en ese momento, después de eso, pues teníamos hambre y sed más de que de la palabra de Dios. Y fuimos y buscamos un lugar donde congregarnos. Y es algo que Dios hace por su poder. Así, al igual que como Cristo sanó y le dio vista a este ciego, nosotros estábamos ciegos espiritualmente y Cristo llegó a tiempo para quitarnos esa ceguera espiritual que estaba sobre nosotros. No era física, pero era algo espiritual. Versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ahora los vecinos aparecen aquí en la escena. Y ellos, mis amados, lo habían visto y sabían bien que él era un hombre ciego. Pero ahora se imaginan cómo se quedaron ellos. Ahora ve, ¿cómo es que él recobró la vista? Pero ellos claramente dicen, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ellos quizás por muchos años miraron a este hombre sentado en la calle. No solamente sentado, sino mendigando. Quizás con su mano estrechada, esperando que alguien le diese algo para poder comprar algo, quizás un pedazo de pan. Pero ellos aquí se quedaron asombrados, preguntando esto, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Qué pasó? Unos decían, Él es. Y otros, a Él se parece, pero no es. Pero Él, ¿qué decía? Él decía, yo soy. Versículo 9. Aquí vemos que los vecinos reconocieron que este hombre era el que estaba sentado mendigando, y unos decían, Él es. Y otros decían, a Él se parece. Y Él dijo, yo soy. Él declaró, verbalmente dijo, yo soy. Yo soy el que estaba ahí sentado mendigando. ¿Ven lo que causó este encuentro con Jesús? Causó que los vecinos estuvieran maravillados, sorprendidos. Otros dijeron, Él es.
Otros quizás dudaron y dijeron, se parece, pero no es, no puede ser él. ¿Por qué? Quizás porque para ellos era algo imposible. Y decían, se parece a él, no es posible. Su misma incredulidad de ellos los hacía decir, se parece, pero no es. Y él dice, yo soy. Versículo 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Quizás los vecinos y los que dijeron, él es, le preguntaron esto, porque los que decían que se parecía a él, no creo que ellos le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Porque ellos decían que no era. Pero imagino que aquí estaba la gente rodeada, alrededor de este hombre, admirados, sorprendidos. Y quizás lo miraron ahí por muchos años, mendigando, sentado en la calle. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué hiciste? Su respuesta de él, versículo 11. Dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y solamente dijo, y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Él claramente dice, aquel hombre, el gran Jesús, aquel que se llama así, Jesús, hizo lodo. Algo tan simple. Me untó los ojos y me dijo, ve y lávate. Y fui y me lavé, y ahí es que recibí la vista, dice este hombre. Quizás estas personas dijeron, ¿cómo es que él solamente hizo lodo y te untó en los ojos y te dijo, ve, haz esto, y viste? Quizás para ellos era una locura, ¿no? Algo que es imposible. Cuando lo mismo pasa, mis amados, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, dice que eso es locura para los que se pierden. Y a Dios agradó salvar al creyente mediante ¿qué? La predicación. Solamente por predicar el evangelio de Jesucristo es que personas van a ser salvas, sí, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Algo así tan simple que personas digan, de verdad, solamente en creer en Jesús, en un hombre que fue crucificado por los romanos. Con tan solo de creer yo en él, ¿seré salvo? Sí. Si crees y te arrepientes de tus pecados, sí. Bueno, aquí está pasando lo mismo. Este hombre dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve, lávate, y yo fui, me lavé y recibí la vista. Pero, mis hermanos, no fue el lodo, ni la cisterna, quien le devolvió la vista a este hombre, fue Jesús. Dios encarnado. Cuando Dios salva a un pecador, es porque Dios hace la obra y no el hombre. Dios es quien salva. La salvación es del Señor. Versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Quizás personas que estaban ahí dijeron, ¿en dónde está para ir con Jesús? Para que me haga un milagro. ¿En dónde está? O quizás muchos estaban tan atónitos y en verdad habían creído quizás en el poder de Jesús. Y muchos quizás solamente querían venir a él, ¿para qué? Para que lo sanara o les hiciera un milagro, como pasa hoy en día. Hoy en día muchos van a supuestamente iglesias buscando una sanidad, un milagro, un rompimiento de cadenas. Y solamente van a estas noches de gloria,
noches de unción y no van por la predicación de la palabra de Dios. En el tiempo de Jesús habían todo tipo de personas como hoy en día. Muchos lo seguían, ¿por qué? Por los peces y pan. Y muchos no todos fueron discípulos de Jesús. Algunos solamente eran multitud, que solamente buscaban su propio beneficio, pero no seguían a Cristo por quien Él era. Y hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día muchos quieren milagros, sanidades, pero no quieren tomar su cruz para seguirle a Cristo. Muchos no quieren negarse a sí mismos, como lo manda Cristo. Pero aquí vemos que le preguntan a este hombre, ¿en dónde está él? Y él dijo, no sé. Así que aquí, ¿qué es lo que aprendemos? Que Dios no ve la apariencia. Como leímos, de lo más vil y despreciable, Dios escogió. Y aquí vemos que Jesús, pues, tenía que darle vista a este ciego porque ya estaba orquestado por Dios. No fue una coincidencia que estos hombres con los que Jesús se encontraba siempre, que solamente era porque sucedía, no. Jesús tenía que sanar, tenía que liberar, tenía que hacer estos milagros y mostrar esas señales. Y también aquí aprendemos que no debemos de ser prejuiciosos, como los discípulos. Sacar nuestras propias conclusiones y decir, eso sucedió por esto. Este hermano le pasa esto porque él quizás está en pecado. No seamos tan apresurados, mis amados. Y también aquí podemos aprender que Dios es quien puede dar vista a un ciego en lo físico y en lo espiritual. Hay muchos que no creen que Dios sigue sanando. Hay algunos que creen que todavía yo estoy en el pensamiento que Dios todavía puede sanar. Si Él quiere sanar a alguien cuando uno ora por alguien o esa persona ora, yo creo que Dios lo puede hacer. Él es soberano. Pero aquí vemos que Jesús, pues, le dio vista a este ciego. Pero el miércoles que viene, mis amados, vamos a seguir con esto. Del versículo 13, quizás hasta el 34. Como dije, van a ser 3 partes de este estudio de Jesús y el ciego de nacimiento. Y aquí vemos, pues, el poder, mis amados, y la misericordia de Cristo. Aquí vemos que Cristo era misericordioso y Él vino a manifestar las obras de aquel que lo envió. Amén. Bueno, vamos a orar. Oh Padre, Señor, te damos las gracias. Bendito Dios, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque nos haces